Sientes que hay fuerzas invisibles que buscan detener tu avance, romper tu paz o sembrar celos a tu alrededor. La Biblia no guarda silencio ante estas amenazas espirituales. En el Salmo 91, 4 se nos promete: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta declaración no es solo poética, es una garantía divina frente a la envidia, las maldiciones y la brujería. Hoy profundizaremos en los 3 salmos más poderosos que actúan como defensa espiritual, restaurando tu protección y reafirmando tu fe cuando el enemigo ataca. Te mostraremos cómo estas oraciones inspiradas pueden convertirse en un muro impenetrable frente a cualquier fuerza de oscuridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando confías plenamente en su palabra? Hay batallas que no se ven, pero se sienten. Te levantas por la mañana con buena actitud, avanzas en tus metas, ves frutos de tu esfuerzo, pero algo se resiste. Todo parece estar bien, pero por dentro algo se revuelve. Es una incomodidad que no sabes explicar y a veces ni siquiera es tuya. Has sentido que hay algo oscuro observando, criticando en silencio, deseando lo que tienes, buscando lo que tú has logrado, incluso cuando lo hiciste con sacrificio y fe. Esa presencia invisible que te incomoda no es otra cosa que la envidia espiritual, una de las armas más silenciosas y destructivas que el enemigo usa para frenar el propósito de Dios en tu vida. Porque no se trata solo de personas que no te quieren ver bien. Se trata de una atmósfera espiritual hostil, una fuerza que se alimenta de celos, murmuraciones y juicios disfrazados. La Biblia es clara cuando describe cómo la envidia puede desencadenar consecuencias graves. En Génesis, la historia de Caín y Abel no comienza con violencia, sino con una mirada contaminada por la comparación. Pero Caín y su ofrenda no agradaron al Señor. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Génesis 4:5. Lo que empezó como descontento interior terminó en asesinato. Así opera la envidia. Empieza en el corazón, pero cuando no se detiene, abre puertas al caos. No solo daña al que la siente, sino también al que la recibe. ¿Alguna vez has sentido un cansancio repentino justo después de compartir tus logros? ¿Te has enfermado de forma extraña luego de publicar una bendición en redes sociales? ¿Has tenido sueños inquietantes tras una conversación con alguien que decía alegrarse por ti, pero en el fondo no lo hacía? No estás imaginando cosas. Estás enfrentando un espíritu de envidia que opera desde las sombras. Este enemigo no necesita hablarte directamente. Opera a través de pensamientos que otros dirigen contra ti, de deseos ocultos de verte caer, de comparaciones silenciosas que se convierten en cargas invisibles. Y lo más peligroso es que muchas veces viene de personas cercanas. Jesús mismo fue entregado por envidia. Mateo 27:18 lo dice claramente, porque sabía que por envidia le habían entregado. El Hijo de Dios fue traicionado no por un desconocido, sino por quienes no soportaban su favor, su autoridad, su luz. Si a Jesús le pasó, ¿por qué no nos pasaría a nosotros? Cuando Dios comienza a usarte, cuando tu vida empieza a reflejar su gloria, inevitablemente atraerás oposición. No todos celebrarán tus avances, aunque digan que sí. Algunos te mirarán con ojos de juicio disfrazado de consejo. Otros se burlarán sutilmente de tus decisiones espirituales. Algunos fingirán apoyo mientras anhelan tu retroceso. Y esta batalla no se libra solo con palabras o con inteligencia emocional. Es una lucha espiritual que debe enfrentarse con herramientas espirituales. Aquí es donde el Salmo 37 se convierte en un refugio poderoso. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, 1-2. Este salmo no solo da consuelo, también es una declaración de resistencia espiritual. Es un muro que se levanta frente a quienes desean tu caída.
es una promesa de que Dios no permitirá que la injusticia prospere contra ti. La envidia espiritual opera como un veneno silencioso y el alma lo percibe. Algunas personas experimentan bloqueos inexplicables justo después de haber compartido una bendición. Otras sienten ansiedad al estar cerca de alguien en particular. Hay quienes, tras una reunión aparentemente inofensiva, empiezan a tener pesadillas, se les va el apetito, sienten opresión en el pecho. No es paranoia, es guerra espiritual. Y uno de los síntomas más comunes de estar bajo ataque de envidia es la confusión repentina. Te sientes seguro de lo que Dios te mostró, pero de pronto dudas. Tenías claridad, pero ahora no sabes si hablar, si callar, si avanzar o retroceder. Porque el propósito de la envidia no es solo dañarte, es hacerte dudar de ti mismo, de tu llamado, de tu favor, de tu identidad. Por eso el Salmo 37 también dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Versículos 5 a 6. Cuando estás siendo atacado por envidia, no necesitas defenderte con argumentos, necesitas refugiarte en Dios. Él hará que tu luz brille incluso en medio del juicio injusto. Él será tu vindicación. No necesitas probar nada, solo necesitas mantenerte firme en su propósito. David sabía muy bien lo que era ser blanco de la envidia. Saúl, un hombre que había sido rey por designio divino, se volvió enemigo mortal de David solo porque el favor de Dios reposaba sobre él. Y desde aquel día Saúl miró a David con recelo. 1 Samuel 18:9. ¿Qué hizo David para provocar esa mirada? Solo caminar en su llamado, solo ser fiel, solo ser valiente. A veces, lo único que necesitas hacer para despertar la envidia de otros es obedecer a Dios. No necesitas presumir, solo necesitas avanzar. Y eso ya será suficiente para molestar a los que no entienden tu proceso. Pero a pesar de la persecución, David nunca cayó en venganza. Él entendía que su verdadera defensa no era su espada, sino su adoración. En el Salmo 27 escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 3. Y esta es la postura que debes adoptar cuando sientas que hay algo en el ambiente que no puedes explicar. No tienes que reaccionar en la carne. No tienes que devolver palabra por palabra. Tu confianza debe estar anclada en el Dios que ve lo oculto, que juzga con justicia y que pelea tus batallas. Porque el que se refugia en el Señor no será avergonzado. Hay algo que ocurre cuando comienzas a orar el Salmo 37 con intención, no solo como lectura rutinaria. Algo se mueve en el mundo espiritual. Lo que antes te pesaba comienza a disiparse. Lo que antes te confundía se aclara. Comienzas a caminar con ligereza. Tu mente se vuelve más aguda, tu corazón más libre. Es porque estás soltando el peso que la envidia deposita sobre ti. Porque sí, la envidia pesa. Es como una cadena invisible que te ralentiza. Pero cuando oras con fe, Dios la rompe. Y no solo eso, también protege tu alma de caer tú mismo en la trampa de envidiar a otros. Porque la envidia no solo se recibe, también puede invadir el corazón si no vigilamos. Por eso este salmo nos recuerda: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versículo 4. Esta es la clave para no envidiar a nadie. Deleitarte en Dios. Cuando tu corazón está lleno de su presencia, no hay espacio para desear lo que otros tienen. Estás tan enfocado en lo que Dios está haciendo contigo que no pierdes energía comparándote. Y esto también te protege de convertirte en instrumento del enemigo para atacar a otros con tus pensamientos. Porque todos en algún momento hemos sentido envidia. Lo importante es no permitir que ese pensamiento eche raíces. En lugar de eso, debemos bendecir, celebrar, honrar, porque lo que bendices se te acerca y lo que envidias se aleja.
Cuando oras el Salmo 37 declarando sus promesas sobre tu vida, estás activando una cobertura espiritual contra la mirada del enemigo. Estás diciendo, no importa lo que se diga, no importa lo que se piense, no importa lo que se planee, yo estoy bajo la mano poderosa de Dios. Estás reconociendo que tu avance no depende de la aprobación humana, sino del respaldo divino. Y estás cancelando con cada palabra toda intención maliciosa que quiera frenar tu llamado. Porque la envidia no solo quiere que retrocedas, quiere que abandones, que te detengas, que te silencies. Pero cuando te refugias en la palabra, recuperas el impulso, la claridad y el gozo de seguir. La envidia es un enemigo silencioso, pero el Salmo 37 es una respuesta sonora. Cada vez que lo oras, tu espíritu se fortalece. Cada vez que lo declaras, la atmósfera se limpia. Cada vez que lo repites, algo cambia. Porque no es solo poesía, es un arma. Y cuando la usas con fe, produce resultados reales. No necesitas grandes rituales, solo necesitas fe en la palabra viva. Y esa fe, activada con convicción, hará retroceder todo espíritu que quiera frenar lo que Dios está edificando en tu vida. Recuerda esto, no todos los ataques vienen con palabras, algunos llegan en silencio, pero el Señor no es ajeno a lo que ocurre en lo secreto. Él ve, Él sabe y Él responde, porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Salmo 37, 28. Esa es tu promesa, esa es tu defensa, esa es tu paz. Y cuando lo entiendes, no temes más, no te escondes, no dudas. Caminarás con confianza, incluso si sabes que te observan con recelo, porque ya no dependes de la aprobación, ya no necesitas demostrar nada. Sabes quién eres, sabes quién te llamó y sabes quién pelea por ti. Este es solo el principio. A medida que avancemos, verás cómo la palabra de Dios no solo protege de la envidia, sino también de maldiciones antiguas y de obras ocultas. Lo que Dios comenzó en ti, nadie podrá detenerlo. Así que levántate, abre tu Biblia y haz del Salmo 37 tu escudo. Que tu boca declare lo que tu espíritu ya sabe. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hay cadenas que no comenzaste tú, pero te rodean. Caminas por la vida tratando de avanzar, pero algo invisible parece repetirse una y otra vez. Dificultades familiares, conflictos emocionales, enfermedades sin causa aparente, fracasos repetidos, sabotajes internos, confusión persistente. Todo parece regresar en ciclos, como si algo más antiguo que tú estuviera presente en tu historia. Lo que muchos desconocen es que la palabra de Dios revela con claridad que existen maldiciones que no nacen con la persona, sino que se arrastran de generación en generación. Estas maldiciones, si no son confrontadas espiritualmente, pueden extenderse y afectar incluso a quienes caminan con buenas intenciones, pero sin autoridad sobre ellas. Dios no ignora esta realidad. En Éxodo 25, Él declara: yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje no es una amenaza caprichosa, es una advertencia espiritual. Hay consecuencias que se activan cuando generaciones anteriores caminan en rebelión, idolatría, ocultismo, injusticia o pecado deliberado. Estas consecuencias no solo afectan a quienes cometieron los actos, sino que abren puertas legales en el mundo espiritual para que espíritus de destrucción permanezcan en la línea de sangre. Pero esa no es la única palabra que Dios ha dicho. En el mismo texto, inmediatamente después dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La maldición puede alcanzar 3 o 4 generaciones, pero la bendición puede extenderse por miles. Y ahí es donde entra el poder de la intervención espiritual. El que reconoce, el que se levanta, el que ora, puede poner un alto a lo que viene arrastrando generaciones de oscuridad. Porque aunque la maldición sea real, más real es el poder de la redención que hay en Cristo. Lo que fue escrito en la sangre de tus antepasados puede ser cancelado por la sangre del Cordero. Muchos creyentes viven vidas de fe,
pero sin libertad completa, porque nunca han identificado que lo que enfrentan no es solo fruto de malas decisiones, sino resultado de un patrón espiritual que ha sido tolerado por generaciones. Jesús no solo vino a salvar el alma, sino a romper yugos. Isaías 10:27 lo declara con autoridad. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay yugos que se heredan, pero hay una unción que los pudre. No se trata de cargar con lo que otros hicieron, se trata de levantarte y declarar que contigo termina lo que comenzó antes de ti. Esa es la autoridad que Dios te da. La maldición generacional no se trata de un castigo divino arbitrario, es una consecuencia espiritual que opera legalmente hasta que alguien con discernimiento y fe se posiciona para cerrarla. El Salmo 109 es un salmo que muchos han evitado por su tono fuerte, pero en realidad es una declaración de juicio contra toda maldad que se levanta injustamente. En él, David clama contra los que han hablado mentira, los que han buscado su destrucción, y declara: él amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Versículo 17. Este salmo revela algo profundo. La maldición también puede establecerse por elección, pero así como puede ser elegida, también puede ser rechazada. Nadie está obligado a repetir el ciclo. La bendición puede ser llamada, buscada y establecida con convicción. La clave está en entender que las palabras y los actos no son neutros. Tienen consecuencias espirituales que permanecen. En Proverbios 26:2 se nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Toda maldición tiene una causa, no surge al azar, y cuando no se identifica ni se cancela, se perpetúa. Lo que no se confronta se hereda. Pero cuando se identifica con discernimiento espiritual, se puede anular con la autoridad de la palabra y la sangre del Cordero. No se trata de temer al pasado, sino de enfrentarlo con armas espirituales. Porque la maldición no es más fuerte que la cruz, pero sí es persistente si no se le resiste. El Salmo 109 nos equipa con un lenguaje espiritual de confrontación. No es un salmo para leer pasivamente, es un salmo para declarar con autoridad. En él se expone cómo el justo es atacado por el mentiroso, cómo el inocente es acusado por quienes buscan su ruina. Es un reflejo de lo que ocurre cuando generaciones anteriores pactaron con el enemigo, cuando la injusticia fue sembrada y la sangre fue derramada sin arrepentimiento. David no solo clama por justicia, decreta que la maldición no se perpetúe. Este es un modelo para aquellos que sienten que están viviendo consecuencias que no provocaron. No se trata de vengarse, sino de cerrar puertas. En la estructura espiritual, muchas maldiciones operan por medio de palabras dichas con autoridad por padres, líderes, sacerdotes de otros cultos o por brujos contratados para destruir una línea familiar. Cuando esas palabras no se cancelan, siguen produciendo efecto. Las palabras malditas deben ser reemplazadas por palabras benditas. Por eso, cuando se ora con el Salmo 109, se está proclamando que la justicia de Dios prevalecerá sobre toda maldad heredada. Se establece que no se permitirá más que el ciclo continúe. Se levanta un clamor que pone límite a lo que antes parecía inquebrantable. Gálatas 3:13 afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que toda maldición generacional puede ser destruida en el momento en que nos apropiamos de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero esa redención debe ser activada. No basta con saberlo, hay que declararlo. La fe se expresa con la boca y con la vida. Romanos 10:10 lo confirma, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata de un pensamiento positivo, es una declaración espiritual.
Por eso orar con salmos no es un acto simbólico, es un acto de guerra. El enemigo opera en lo oculto, pero Dios opera en la luz. Cuando se expone lo que antes estaba escondido, se le quita poder. Las maldiciones generacionales solo subsisten en la ignorancia. Por eso el conocimiento bíblico es fundamental. En Oseas 4:6 el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque le faltó fe, sino conocimiento. Hay creyentes que oran, pero no saben lo que enfrentan. Hay quienes ayunan, pero no identifican lo que los ata. La revelación de la palabra rompe la oscuridad y cuando se combina con la oración, produce liberación real, no emocional, espiritual. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esta libertad no es solo moral, es espiritual, familiar, territorial, porque cuando alguien se levanta a romper maldiciones, no solo lo hace por sí mismo, lo hace por sus hijos, por sus nietos, por toda una descendencia. Cada oración que se hace con entendimiento y autoridad se convierte en una semilla de bendición para los que vienen detrás. Y cada salmo declarado con fe actúa como una espada que corta toda herencia de maldad. El Salmo 109 debe ser orado con temor de Dios, no con ira humana. No se trata de pedir venganza, sino de restaurar la justicia divina sobre una línea familiar que ha sido quebrada. Es una oración que reconoce la gravedad del mal y clama por el fin de su dominio. David no escribió ese salmo para dañar, sino para protegerse de quienes querían su ruina. Esa es la postura del creyente. No maldecir, sino levantar un cerco de justicia. No responder con odio, sino con verdad. No perpetuar el ciclo, sino cerrarlo. La palabra de Dios enseña que toda maldición puede ser transformada en bendición. En Deuteronomio 23:5 se nos dice: mas el Señor tu Dios no quiso oír a Balaam. Antes convirtió el Señor tu Dios la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Esta es la esperanza que sostiene al justo, que aunque otros deseen su ruina, el Señor la convertirá en favor. Pero ese favor se activa cuando se camina en obediencia, cuando se vive en santidad, cuando se ora con propósito. No existe maldición más fuerte que la sangre de Cristo. No hay palabra dicha por el enemigo que pueda resistir el poder de la palabra de Dios declarada por un hijo obediente. Pero es necesario posicionarse, tomar la autoridad y declarar que a partir de ti la línea familiar será distinta. El ciclo termina cuando alguien se levanta y tú fuiste llamado a ser ese alguien, no por orgullo sino por propósito, no por fuerza humana, sino por la unción del Espíritu Santo. La herencia espiritual es más poderosa que cualquier herencia material. Puedes no haber heredado bienes, pero puedes ser el canal por el cual tus generaciones reciban libertad, identidad, destino. Cada día que oras con convicción, estás sembrando algo que tus hijos cosecharán. Cada vez que abres la Biblia para declarar un salmo con entendimiento, estás estableciendo cimientos que perdurarán. Este es el poder del Salmo 109. No es una lectura ritual. Es una espada en la mano de quien ha decidido no tolerar más lo que ha destruido a otros. Es una llave para cerrar puertas abiertas por error, por ignorancia o por rebelión. Es un acto de redención continua. Cada palabra, cada verso, cada clamor tiene un eco espiritual y cuando lo haces con fe, el cielo responde. No estás destinado a repetir lo que otros vivieron. Estás llamado a establecer una nueva historia. La maldición termina cuando la palabra comienza a operar en tu boca y en tu espíritu. Y esta es tu señal. Si estás viendo lo mismo, repetirse sin causa natural, no lo aceptes. Enfréntalo, ora, declara, somete tu vida a la palabra y comienza a edificar una herencia diferente. Porque donde hubo ruina, Dios puede levantar restauración. Donde hubo destrucción, Él puede establecer propósito. Donde hubo pecado, Él puede traer santidad. Y donde hubo maldición, Él puede sembrar bendición eterna. La línea cambia cuando alguien con fe se levanta. ¿Serás tú quien lo haga? La batalla espiritual es real, aunque muchos insistan en reducirla a metáforas. Hay guerras que no se ven, pero sus efectos son visibles.
Hay heridas que no vienen del cuerpo, sino del alma. Hay tormentas que no vienen del clima, sino de fuerzas espirituales organizadas. La brujería existe, y negarlo es entregarse al engaño que el enemigo ha sembrado con astucia para operar en secreto. Cuando el pueblo de Dios ignora la existencia de estas obras de tinieblas, queda expuesto, vulnerable, sin defensa. No es casual que muchas personas atraviesen periodos de confusión extrema, enfermedades sin diagnóstico, bloqueos constantes, divisiones familiares inexplicables, insomnio, pesadillas repetidas y ataques espirituales durante la noche. No todo es psicológico, no todo es emocional. Hay momentos en los que lo que se enfrenta proviene directamente de un diseño infernal que ha sido activado con intención. La Escritura no presenta a la brujería como un mito, sino como una abominación delante de Dios. En Deuteronomio 18, 10-12, el Señor da una advertencia tajante a su pueblo. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Estas prácticas eran comunes en las naciones que rodeaban a Israel, y Dios ordenó una separación absoluta de ellas porque sabía que estas puertas abrían acceso directo a fuerzas demoníacas. No se trataba de costumbres culturales inofensivas, sino de alianzas espirituales con el reino de las tinieblas. Quienes participan de estas obras no solo contaminan sus propias almas, sino que también lanzan ataques deliberados contra aquellos que caminan en la luz. El enemigo utiliza a los que se entregan al ocultismo como instrumentos para lanzar maldiciones, establecer ataduras, enviar enfermedades, producir tormentos, dividir matrimonios, sembrar confusión o incluso inducir pensamientos de muerte. Estas obras no se limitan a los tiempos antiguos. La brujería, en todas sus formas, opera hoy bajo nombres más modernos, pero con el mismo objetivo de destruir la obra de Dios en las personas. Lecturas de cartas, santería, limpias, astrología, invocaciones, trabajos, amarres, mal de ojo, canalizaciones de energía, pactos con entidades, todos son canales por los cuales se da legalidad al enemigo para actuar. El pueblo de Dios no debe temer estas prácticas, pero tampoco debe ignorarlas. El Salmo 91 se convierte aquí en un arma imprescindible para quienes entienden que están bajo amenaza espiritual. En el versículo 5 se declara con autoridad: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cada palabra es una promesa de protección frente a ataques invisibles. El salmista no habla en términos simbólicos, sino espirituales. El terror nocturno existe. La pestilencia escondida opera. Las saetas del enemigo son lanzadas, no con manos humanas, sino desde lugares espirituales de maldad. Y ante esto la respuesta no es ignorar, sino refugiarse bajo el abrigo del Altísimo. Quien habita al abrigo del Altísimo no es tocado por la brujería. Puede sentir su intento, puede notar su presencia, puede percibir su intento de entrada, pero no será alcanzado. La clave está en permanecer en la presencia de Dios, en mantener una vida consagrada, en declarar con fe las promesas escritas. El Salmo 91, 4 afirma: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La protección de Dios no es simbólica, es real, es espiritual, es activa. La cobertura del Señor es un muro que ningún pacto oculto puede atravesar. Pero esta cobertura se activa por fe, por obediencia y por permanencia. No se puede enfrentar un ataque de brujería con negligencia espiritual. Una vida de oración interrumpida, una Biblia cerrada, una mente expuesta a lo profano, un corazón en desobediencia, todo esto es terreno abierto para que el enemigo opere. La autoridad para resistir la brujería no se sostiene solo con conocimiento, sino con obediencia. En Santiago 4:7 se nos da la clave de la victoria espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
No se puede resistir al diablo sin primero someterse a Dios. El orden es intencional. Solo el que se ha rendido al Señor tiene autoridad para hacer huir al enemigo. El poder de la brujería no está en la fuerza de quien la ejecuta, sino en la legalidad que se le otorga. Muchas veces opera sobre personas vulnerables, debilitadas espiritualmente, ignorantes de su autoridad en Cristo. Pero cuando un creyente se levanta con la palabra en la boca, con la sangre del Cordero sobre su vida y con fe encendida, no hay maleficio que prospere. Isaías 54:17 lo declara con claridad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no es automática, es herencia de los siervos del Señor. El que vive apartado, el que camina con integridad, el que ora sin cesar, puede declarar este salmo y ver cómo toda obra oculta se deshace. El Salmo 91 es más que una oración de protección, es un decreto de gobierno espiritual. Cada uno de sus versos establece dominio del reino de Dios sobre las obras del infierno. Por eso es utilizado como escudo contra toda forma de ataque, incluyendo la brujería. El versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas criaturas representan potestades del mal, símbolos de enemigos invisibles que intentan devorar, envenenar, intimidar. Pero la autoridad dada al justo le permite caminar sobre ellos sin ser herido. No se trata de una defensa pasiva, es un acto de conquista espiritual. El que ora el Salmo 91 con discernimiento está declarando que ninguna trampa del enemigo tendrá éxito. Está tomando autoridad sobre su casa, sobre su cuerpo, sobre su descanso, sobre su mente. Está estableciendo que la noche no será territorio de tormento, sino de paz. Que el día no será escenario de confusión, sino de dirección divina. Que su entorno no será invadido por fuerzas extrañas, porque ha sido sellado por la presencia de Dios. El salmista no solo expresa confianza, declara cobertura, dominio, reposo, victoria. Este salmo debe ser orado en voz alta, con fe, como parte de la armadura diaria del creyente, no como rutina, sino como proclamación espiritual. La Escritura nos muestra que incluso los grandes hombres de Dios enfrentaron hechicería. En el libro de Éxodo, los magos de Egipto replicaban con encantamientos algunas señales que Dios hacía a través de Moisés. Esto demuestra que el enemigo puede imitar, puede falsificar, puede aparentar poder, pero el poder de Dios es absoluto. Llega a un punto donde los hechiceros no pueden más. Éxodo 8:18-19 dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. La brujería tiene límites, la autoridad divina no. Cuando Dios actúa, las tinieblas retroceden. El libro de Hechos también nos presenta el caso de Simón, un hombre que asombraba a la gente con sus prácticas ocultas, pero al ver el poder del Espíritu Santo, quiso comprarlo. Pedro lo reprendió con severidad, revelando que su corazón no era recto. Hechos 8:20-21 dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta historia muestra que el poder espiritual no puede ser manipulado. El verdadero poder no se negocia. Se recibe por gracia y se activa por santidad. Dios no permite que su pueblo viva oprimido por las tinieblas. Él ha dado autoridad a los suyos. Lucas 10:19 lo afirma sin ambigüedad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No algunas fuerzas, no ciertas manifestaciones, toda fuerza del enemigo. Pero esa potestad se manifiesta en los que caminan en obediencia. La brujería no puede tocar al que ha sido sellado por el Espíritu Santo, cubierto por la sangre, sostenido por la palabra. El creyente no vive en temor, vive en posición de victoria.
Es necesario abrir los ojos y reconocer que no todo lo que ocurre en el ámbito natural tiene una explicación lógica. El discernimiento espiritual es esencial en los tiempos presentes. La brujería se ha disfrazado de espiritualidad alternativa, de sanación energética, de conexión ancestral, de tradiciones culturales, pero sus raíces siguen siendo las mismas: pacto con lo oculto, dependencia de fuerzas contrarias a Dios, manipulación del destino, control de personas, desviación del propósito divino, y el Señor no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El pueblo de Dios debe caminar con discernimiento, con santidad, con fe encendida. No basta con asistir a una iglesia, no basta con conocer versículos. Es necesario vivir en santidad, cerrar toda puerta al enemigo y declarar la palabra con autoridad. Los salmos fueron escritos como respuesta a la guerra espiritual. No son solo textos poéticos, son decretos que, cuando se oran con fe, provocan movimiento en el mundo invisible. El Salmo 91 no debe estar en una pared, sino en la boca y en el corazón de los que entienden que el enemigo no descansa, pero Dios nunca pierde. No existe ataque de brujería que pueda destruir la vida de un hijo de Dios que está escondido en el Altísimo. Pueden venir dardos, pero no alcanzarán. Pueden levantarse lenguas, pero serán condenadas. Pueden intentar sacudir tus cimientos, pero si estás sobre la roca, no caerás, porque la guerra espiritual es real, pero más real es el Dios que pelea por ti. Y si Él pelea, el resultado está asegurado. Hay palabras que no solo se leen, se activan. Hay textos que no fueron escritos solo para ser entendidos con la mente, sino para ser invocados con el Espíritu. Y dentro de toda la riqueza de la palabra de Dios hay una colección que vibra con una fuerza distinta, como si cada verso llevara dentro de sí una chispa del cielo preparada para desatar poder cuando se pronuncia con fe. Los salmos no son solo cantos antiguos ni expresiones poéticas de una época lejana. Son estructuras espirituales vivas, son llaves del reino escondidas en versos. Son herramientas de guerra diseñadas por el mismo Dios para dar aliento, activar cobertura y liberar respuesta en medio de la batalla. Cuando se trata de enfrentar fuerzas espirituales, muchos buscan soluciones externas, olvidando que las armas más poderosas no son las visibles. Pablo lo dijo con claridad en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los salmos son parte de esas armas, no porque sean versos hermosos, sino porque contienen códigos divinos. Detrás de cada declaración del salmista hay una revelación de cómo opera el mundo espiritual. No fueron escritos desde la calma, sino desde el campo de batalla. No surgieron desde la emoción, sino desde el espíritu. Cada salmo es un clamor, un decreto, una proclamación que atraviesa la dimensión natural y produce efecto en el reino invisible. David, el principal autor de los salmos, no era solo un rey o un poeta, era un guerrero, un adorador con espada, un hombre que sabía que la victoria no dependía de la fuerza de su brazo, sino del nivel de su intimidad con Dios. Él entendía que los salmos no eran una forma de expresión personal, sino una estrategia celestial. Por eso, cuando escribió en el Salmo 144:1, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, no estaba hablando en sentido figurado, estaba describiendo una realidad espiritual que Dios lo entrenaba no solo para pelear con armas naturales, sino para combatir con palabras ungidas, con cantos nacidos en la presencia, con declaraciones que rompían yugos. Los salmos no son literatura, son revelación. Cada uno lleva una unción específica. Algunos son escudos de protección, otros son gritos de justicia, otros son cantos de victoria, otros son clamores de liberación. Hay salmos que cierran puertas y otros que abren los cielos. Hay salmos que limpian la atmósfera y otros que sacuden al alma dormida. Leerlos sin revelación es como tener en las manos una espada sin saber cómo usarla.
pero cuando se entienden como herramientas espirituales, cada verso se convierte en un arma afilada capaz de cortar cadenas, de deshacer nudos, de levantar al caído y derribar fortalezas. El poder de los salmos no está solo en lo que dicen, sino en cómo se oran. La diferencia entre un lector y un intercesor está en la postura del corazón. El que los recita con entendimiento espiritual no solo repite palabras, las activa, no solo las dice, las lanza. Cada salmo tiene una frecuencia espiritual. Cada palabra declarada en fe tiene una vibración que sacude los ambientes. Cuando se dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no es solo consuelo, es un decreto de provisión divina. Cuando se proclama, 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no es solo esperanza, es una cobertura que se establece. Cuando se exclama, clamé al Señor y Él me oyó, no es poesía, es el reconocimiento de un Dios que responde con fuego. Los salmos tienen el poder de conectar lo invisible con lo tangible. Son como puentes entre el trono y la tierra. Cuando se usan en la oración, se alinean los pensamientos con el cielo, se reorganiza el alma, se fortalece el espíritu. Por eso es que han permanecido a lo largo de los siglos. Por eso resisten el paso del tiempo. No son textos antiguos, son armas eternas, son declaraciones que cuando se hacen en el nombre del Señor provocan movimientos en el mundo espiritual. No se trata solo de lo que uno siente al leerlos, sino de lo que sucede en lo que no se ve. En tiempos de tormenta espiritual, muchos han encontrado refugio en el Salmo 91. Otros han clamado justicia con el Salmo 35. Otros han derramado su alma con el Salmo 51. No hay un solo momento de la vida del creyente que no encuentre eco en algún salmo, porque están diseñados para cada etapa, para cada lucha, para cada desafío. No son oraciones genéricas, son respuestas específicas. Fueron inspirados en crisis reales, en persecuciones, en traiciones, en desiertos, y fueron preservados por Dios no como testigos del pasado, sino como herramientas para el presente. El enemigo odia los salmos porque sabe que están ungidos. Por eso intenta reducirlos a rutinas religiosas, a textos leídos sin entendimiento, a palabras repetidas sin fe. Pero cuando el pueblo de Dios se levanta y comienza a orarlos con discernimiento, con autoridad, con revelación, las tinieblas retroceden. Porque no hay demonio que resista la palabra viva. No hay hechizo que se mantenga en pie ante una boca que proclama salmos con el respaldo del Espíritu. No hay maldición que sobreviva cuando los salmos se convierten en espada. Porque cuando el creyente ora con salmos, ora con el lenguaje del cielo. Hay una razón por la que Jesús, incluso en la cruz, citó un salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron sus palabras en Mateo 27:46. Estaba repitiendo el Salmo 22. Aún en su momento más oscuro, el Hijo de Dios eligió un salmo como expresión de su dolor y como cumplimiento profético. Esto demuestra que los salmos no son opcionales, son esenciales. Están impregnados de profecía, de redención, de guerra espiritual, de restauración. Y todo creyente que los comprende accede a una dimensión más profunda de oración. El uso de los salmos no es una superstición, es una estrategia divina. No funcionan por repetición mecánica, sino por fe activa. Lo que los convierte en armas no es el número de veces que se pronuncian, sino el estado del corazón que los declara. Porque no es la voz, es el espíritu, no es la emoción, es la verdad. Cuando alguien ora un salmo creyendo que está participando en una guerra espiritual, Dios lo respalda, porque cada palabra inspirada por el Espíritu lleva dentro de sí el ADN del reino. En los tiempos de mayor oscuridad, los salmos se convierten en lámparas. En momentos de confusión, se transforman en brújulas. En días de ataque, se levantan como escudos. En noches de tormenta, se convierten en cánticos de refugio. En días de batalla, se alzan como trompetas de victoria. Hay salmos que abren los cielos cuando todo está cerrado. Hay salmos que restauran el alma cuando todo parece perdido.
Hay salmos que traen paz en medio del caos, fuerza en medio del cansancio, dirección en medio de la niebla. El creyente que se alinea con la palabra escrita y especialmente con los salmos no camina desarmado. Tiene en sus manos una herramienta que ha demostrado ser eficaz en cada generación. Una herramienta que no envejece, que no pierde poder, que no depende de las circunstancias. Una herramienta que es espíritu, que es verdad, que es luz. Por eso cada vez que los salmos se convierten en parte de la vida diaria, el nivel espiritual se eleva. Porque orar salmos es pensar como Dios, hablar como Dios, ver como Dios. Es entrar en sintonía con la eternidad. No importa el nivel de oposición que se enfrente, no importa la intensidad del ataque. Los salmos no fueron diseñados para entretener, sino para resistir. Fueron entregados al pueblo de Dios para que nadie quedara indefenso. Cada verso es una piedra en la honda del justo. Cada palabra es una flecha contra el enemigo. Cada clamor es una declaración de gobierno espiritual. Y cuando se activan con entendimiento, el infierno tiembla. Porque la boca que proclama salmos con fe se convierte en trompeta de guerra, en voz de autoridad, en eco del cielo sobre la tierra. Los salmos son armas, porque Dios los inspiró como respuesta al conflicto. No hay salmo sin lucha, no hay salmo sin oposición, no hay salmo sin intervención divina, y eso los convierte en recursos de alto nivel espiritual. Por eso deben ser orados con intención, con discernimiento, con reverencia. Cada palabra que sale del salmista no está ahí por azar. Tiene propósito, tiene peso, tiene dirección. Y cuando se los convierte en parte de la oración diaria, la atmósfera cambia, el corazón se fortalece, el entorno espiritual se ordena. Dios no dejó a su pueblo sin defensa, nos dio su palabra, nos dio su espíritu y nos dio salmos inspirados por Él para que en todo tiempo tuviéramos acceso a palabras ungidas capaces de romper cadenas. Que nadie piense que los salmos son un adorno bíblico. Son una herramienta esencial para quien entiende que la vida cristiana no es pasiva, sino activa, que la guerra es constante, pero la victoria está asegurada para el que pelea desde la presencia, que el enemigo ataca, pero Dios ya ha dado las armas. Y una de las más efectivas es esta: orar los salmos como lo que son, una espada en la boca del justo. Cuando se habla de orar con poder, no se trata de elevar el volumen ni de impresionar con palabras elaboradas. Orar con poder es orar con entendimiento, con conciencia espiritual, con alineación divina. Es levantar la voz no desde la emoción, sino desde la convicción. Y en esa dimensión, los salmos no son solo un recurso, son una estructura que moldea el lenguaje del Espíritu. Cada salmo contiene una profundidad que trasciende la repetición. Y quien ha aprendido a orar los salmos con intención, ha descubierto una llave que abre dimensiones de autoridad que no se alcanzan desde la religiosidad, sino desde la revelación. El error más común es tomar los salmos como una fórmula mecánica, repetir sin comprender, declarar sin discernir, convertir en rutina lo que fue escrito para ser activado. Pero Dios no responde a la costumbre, responde a la fe. Y la fe crece cuando se ora con entendimiento. Por eso el salmo, para que libere poder, debe ser orado con el corazón involucrado, con la mente atenta y con el espíritu despierto. No es una lectura devocional, es una proclamación que establece realidades espirituales. Es levantar la voz con la certeza de que cada palabra que sale de los labios lleva peso eterno. Quien desea usar los salmos como armas debe aprender a orarlos desde la posición correcta, no desde el miedo, sino desde la autoridad, no desde la desesperación, sino desde la confianza. Porque quien ora temblando frente al enemigo desconoce quién es su Dios. Pero quien ora recordando que mayor es el que está con él, que el que está en el mundo, ora como hijo, no como esclavo. El salmo entonces deja de ser un refugio pasivo y se convierte en una espada declarada. El Salmo 35, por ejemplo, cuando se pronuncia como clamor de justicia,
provoca movimiento espiritual. El Salmo 91, cuando se proclama como cobertura, activa protección. El Salmo 109, cuando se declara con autoridad, interrumpe planes de maldad. Pero todo esto solo ocurre cuando la oración se hace con dirección y no desde la rutina. Hay un principio en la Escritura que no puede ser ignorado. Dios respalda su palabra, no ideas humanas, no emociones alteradas, no repeticiones sin fundamento. Él se mueve donde su palabra ha sido declarada con fe. En Isaías 55:11 se afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cada vez que se ora un salmo en fe, no es una oración lanzada al vacío, es una semilla espiritual con garantía de cumplimiento. Pero como toda semilla, necesita ser sembrada en tierra fértil, un corazón limpio, un espíritu rendido, una vida en obediencia. El poder de la oración con salmos no está en la cantidad de veces que se repiten, sino en la manera en que se integran al espíritu. Cada verso debe ser absorbido, meditado, internalizado. La boca lo declara, pero el espíritu lo sostiene. Por eso David escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Cuando los salmos están guardados en el corazón, la boca se convierte en canal de autoridad. Y la oración deja de ser reacción y se convierte en declaración profética. Ya no se ora solo por necesidad, se ora por gobierno. Orar con poder no requiere de fórmulas complejas, requiere de alineación, de discernimiento, de conciencia de que estás hablando palabras que fueron inspiradas por el mismo Espíritu que ahora habita en ti. No se trata de manipular a Dios, sino de ponerse de acuerdo con su voluntad. No se trata de forzar resultados, sino de liberar verdades. Por eso Jesús enseñó que todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho. Y su voluntad está revelada en la Escritura. Cuando oras los salmos, estás orando dentro de esa voluntad. Estás pronunciando lo que ya fue aprobado en el cielo. Estás tomando lo eterno para aplicarlo al presente. El salmo no se recita, se declara, se pronuncia como un decreto, se ora como quien tiene acceso, porque el que está en Cristo ha sido hecho sacerdote, y los sacerdotes no oran como visitantes, ministran como hijos. Por eso cada vez que un salmo es orado con esta conciencia, algo en el mundo invisible se activa. Se desatan ángeles, se abren cielos, se rompen ataduras, no por la voz que lo dice, sino por la palabra que es dicha. Porque todo lo que ha sido soplado por Dios tiene vida, y donde hay vida de Dios no puede permanecer la obra de las tinieblas. La oración con salmos no es solo protección, es avance. No es solo refugio, es territorio. No es solo defensa, es conquista. Cada salmo tiene una dimensión distinta y se ajusta a diferentes momentos, pero todos responden a una misma realidad. El que los ora con fe accede a lo sobrenatural, porque los salmos no envejecen, son eternos, no se desgastan, son frescos, no se anulan, siguen siendo verdad. Y toda verdad que se declara con fe se convierte en espada. Orar con poder es asumir una postura espiritual. Es saber que el enemigo no retrocede frente a emociones, sino frente a autoridad. Que las tinieblas no huyen por lágrimas, sino por luz. Que los ataques no cesan por cansancio, sino por proclamación de verdad. Y que cada vez que un salmo sale de la boca de un justo, el cielo se mueve. Porque el cielo responde a su palabra. Y su palabra, cuando es orada con entendimiento, jamás vuelve vacía. Hay momentos en los que la oración deja de ser una petición y se convierte en una manifestación visible del poder de Dios. Cuando los salmos son proclamados con entendimiento, lo espiritual comienza a materializarse. No se trata de una teoría, es una realidad respaldada por la Escritura. Desde el principio, Dios ha respondido al clamor de los justos, y cuando ese clamor se alinea con su palabra, el cielo se abre, las cadenas caen, y las fuerzas de las tinieblas retroceden sin poder resistir. El poder que se libera al orar los salmos no es abstracto, es directo, es eficaz, es inmediato cuando hay fe.
La palabra escrita se transforma en espada activa cuando sale de la boca con autoridad espiritual. Por eso, en toda la historia del pueblo de Dios, se ha visto cómo los salmos no solo acompañan la oración, sino que la fortalecen y la elevan a un nivel donde la intervención divina se vuelve inevitable. Son declaraciones que no piden permiso. Establecen verdades eternas en medio de conflictos temporales. Cuando David fue perseguido por Saúl, cuando enfrentó ejércitos, traiciones y oscuridad, no se defendió con estrategias humanas. Sus respuestas estaban en los salmos. Desde allí clamaba, desde allí establecía, desde allí vencía. El Salmo 34 es un claro ejemplo de cómo la oración, cuando se mezcla con gratitud y verdad, cambia la atmósfera. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice el versículo 4. No dice que lo libró de algunos temores, ni que le dio calma parcial. Dice que fue libre de todos. Esa es la dimensión que se activa cuando se ora con alineación. Los temores, los pensamientos oscuros, la opresión interna, todo se somete a la voz de Dios cuando el alma se ancla en su palabra. La Escritura también revela momentos donde al orar con entendimiento, Dios no solo responde, sino que ejecuta justicia. En el Salmo 18, David narra cómo clamó en medio del peligro y la reacción divina fue inmediata. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Esa no es la descripción de un acto emocional, es el efecto espiritual de una oración respaldada por la palabra. El cielo se conmueve, las estructuras de maldad tiemblan. El clamor legítimo, sostenido por la Escritura, no se pierde en el aire. Provoca reacciones que transforman las circunstancias. Cuando un creyente se pone de pie y ora los salmos con esta convicción, entra en una dimensión donde lo invisible se somete a la voluntad de Dios. No porque haya perfección humana, sino porque hay dependencia total del Señor. El que ora desde la palabra reconoce que no tiene poder en sí mismo, pero que cada promesa divina es una herramienta legítima para ejercer autoridad en la tierra. Por eso Jesús enseñó que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos será desatado. Porque la oración en la palabra no solo comunica, gobierna, no solo busca consuelo, establece reino. El Salmo 27 expresa la confianza inquebrantable que se produce cuando se vive en esta dimensión. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa confianza no es emocional, es espiritual. Surge de una vida sostenida por la verdad de Dios. Y ese tipo de confianza desactiva el miedo, desarticula la envidia, desmantela toda obra de brujería y corta toda maldición pronunciada. Porque no se sostiene en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios ya ha dicho. Y lo que Dios ha dicho no cambia, no falla, no se debilita. La razón por la que muchos no experimentan el efecto transformador de los salmos es porque los han reducido a rutinas, pero cuando se los recupera como lo que son, espada, escudo, clamor, decreto, refugio, fuego, agua viva, entonces el impacto es irreversible. Las cadenas que no cedían con palabras humanas comienzan a romperse cuando el salmo se convierte en una oración viva. Las puertas que no se abrían con intentos naturales se abren cuando la declaración lleva en su estructura el aliento de Dios. Porque la palabra no fue escrita para ser admirada, sino para ser usada. Y cuando se usa con temor de Dios y con fe, las señales siguen. Dios no ha dejado a su pueblo en la ignorancia. Ha revelado en su palabra cómo caminar en victoria, cómo resistir el ataque, cómo vivir cubiertos. Cada salmo es una evidencia de su fidelidad. Cada verso, una manifestación de su carácter. Cada línea, una declaración que puede ser orada con fe y producir resultados reales. No se trata de imitación, se trata de revelación, porque quien ora lo que no entiende, no accede.
Pero quien ora con luz, con verdad, con alineación, entra en la dimensión de lo posible con Dios. Y en esa dimensión no hay hechizo que opere, no hay envidia que prospere, no hay maldición que tenga efecto. El que ora con salmos se vuelve consciente del cielo. Y quien es consciente del cielo ya no teme a las tinieblas, porque sabe que no está solo, que no está desprotegido, que no es vulnerable. Está vestido con la palabra, está cubierto con promesas, está rodeado de gloria, está firme sobre lo eterno. Y desde ahí declara, resiste, avanza. Los salmos no son consuelo solamente, son activación, son empuje, son fuego en la boca del justo, son presencia de Dios codificada en letras que, al ser pronunciadas con fe, vuelven a cobrar vida y con ellas viene también la victoria. Cuando la vida espiritual se fortalece, la oscuridad pierde terreno, no porque los enemigos desaparezcan, sino porque su influencia ya no tiene permiso para tocar lo que Dios ha sellado. El propósito de este mensaje no es alimentar el temor, sino activar el discernimiento. La envidia no es solo un sentimiento ajeno. Las maldiciones no son supersticiones del pasado. La brujería no es una amenaza lejana. Pero por encima de todo eso hay una realidad superior, la autoridad del creyente que vive y ora desde la palabra. Los salmos no fueron entregados para adornar devocionales, sino para desatar juicios sobre el mal, cobertura sobre el justo, restauración sobre lo perdido. Y ahora que conoces el peso espiritual que llevan, no puedes volver a verlos como antes. No están ahí para leer cuando te sientas mal. Están ahí para que gobiernes sobre lo que quiere gobernarte. Hay una diferencia entre orar desde la necesidad y orar desde la posición. La necesidad clama por ayuda, la posición declara victoria, y los salmos enseñan ambas dimensiones, el clamor que brota del alma y la autoridad que se afirma en el espíritu. No basta con saber que la batalla existe, hay que decidir de qué lado se pelea. El enemigo no teme a quienes leen la Biblia, tiembla frente a los que viven la palabra y la proclaman con entendimiento. Esa es la urgencia de este tiempo. Cristianos que no solo se refugien, sino que se levanten. No con gritos vacíos, sino con la verdad en la boca. No con costumbres religiosas, sino con fuego en el espíritu. Porque si hay algo que el infierno no puede imitar, es una vida alineada con el propósito de Dios. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu espíritu reconoce que ha sido activado un nivel más profundo. Este es el tiempo de caminar con la espada desenfundada. Este es el momento de que cada palabra que salga de tu boca esté empapada de escritura. Este es el día en que decides no vivir a la defensiva, sino en conquista. Ya no caminas como víctima, caminas como heredero. Y cada vez que declares un salmo con fe, no estarás hablando solo, estarás desatando el respaldo del cielo